salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Él ya pagó el precio. Gracias a Dios por el regalo de la salvación, que sería el segundo paso. Y para esa salvación implicó un rescate. Según Timoteo 2:6 dice, el cual, refiriéndose a Jesús, se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, gracias a Jesús porque se entregó por nosotros en la cruz y gracias a Dios que nos ha rescatado del infierno, nos ha dado vida eterna, ¿verdad? Y todo esto lo hizo por amor, que es el mayor gesto, ¿no?, que ha podido hacer nadie por la humanidad. Pero no solo damos gracias a Dios por ese amor que nos demostró en la cruz, sino por su cuidado todos los días, porque Él no permite que le falte a sus hijos. Él siempre está con nosotros, Él nos protege, ¿verdad? Él muestra su amor cada día con nosotros y su misericordia. En quinto lugar, querría decir confianza. Qué bien que podemos estar confiados en el Señor, ¿verdad? Había un versículo en Nahum 1:7 que me gustaba mucho que dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Dios es nuestra confianza, nuestro refugio. Él nunca falla, es una confianza que nunca va a ser quebrada. En sexto lugar, y de inteligencia, porque Él es el ser más inteligente, Él es sabio, es soberano, es omnisciente, todo lo sabe, ¿verdad? Y también sabe lo que es mejor para nosotros. Se venía el versículo tan conocido de Isaías 55, 8, 9, de sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos siempre son mejores. Y por último, quería dejaros con la A de atemporal. Dios es un Dios atemporal. Según Hebreos 13:8, dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Por los siglos de los siglos. Él siempre cumple sus promesas, nunca cambia. Es un Dios inamovible. Y bueno, seguramente cada uno en su vida personal puede dar muchas más gracias a Dios por muchas más cosas, pero yo creo que ya con estas 7 cosas y más que se pueden sacar, los cristianos debemos de ser agradecidos a Dios, ¿verdad? Entonces te invito a que cantes esta canción, que es nueva, pero que declara gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros, ¿no? Y nada, te invito a que le adores a Él en esta mañana. Cansado
Señor, queremos darte gracias, Padre, porque tú nos has rescatado del infierno, Señor. Gracias por todas estas cosas que hemos estado hablando, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, por tu amor, por tu salvación, por el regalo. Esa, Señor, que esta mañana podemos estar aquí reunidos, Señor, adorándote. Y solo podemos decir, Señor, que vengas a este lugar, Señor. Ven, Espíritu, para poder entrar en tu presencia, Señor. Queremos de verdad desconectar de todo lo que tenemos en nuestra mente y poder adorarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu, mueve
su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, Jesús. Santo.
Podéis tomar asiento. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su presencia? Fue Moisés quien dijo, ¿no? Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas de aquí. Amén. Los hermanos van a pasar la ofrenda. Los que vienen por primera vez, son nuevos, no se sientan obligados, ni mucho menos a participar. Se recoge esto para los gastos que tenemos. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Puedo ver su mano, por favor? ¿Alguien que nos visite por primera vez? Bien. ¿Por segunda vez? ¿Por 2.300 veces? ¿Por 5.800? Algunos parece que llevan toda la vida en el culto, ¿verdad? Bien. Eterno Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar reunidos aquí en esta mañana. Tú dices que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y aquí estamos, Señor, unos cuantos más que 2 o 3, que declaramos que nos reunimos en el nombre de Jesús. Y confiando en tu palabra, creemos que tú estás en medio nuestra. Y declaramos, Señor, que si tú no estuvieras en medio nuestra, de nada nos sirve, quizá humanamente, socialmente, de otra manera. Pero, Señor, si tú no estás, si tu Espíritu Santo no nos empapa, no nos habla, no nos guía en esta mañana, es en vano todo lo que hagamos aquí. Pero confiamos que tú estás aquí, que tú amas a tu iglesia, la cual tú has ganado con tu propia sangre y a ti te pertenecemos. Te rogamos que tú nos hables por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Estamos listos para grabar o se está grabando ya? Desde ahora ya se puede grabar todo. ¿Sí? ¿Me confirmáis que sí? Se está grabando. Vale. Entonces, desde ya, lo que diga es importante, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el mensaje. Bien, comenzamos. ¿Cuántos en esta mañana han dicho a su familiar, a su marido, a su esposa o a su hijo, venga que vamos al culto? ¿Cuántos lo han dicho en esta mañana? ¿Alguien? ¿Puedo ver tu mano? ¿Cuántos han dicho voy al culto? O mañana voy al culto. ¿Alguien ha dicho voy al culto? ¿Sí? ¿Lo has dicho? Vas al culto. Yo cuando tenía 15 años, el Señor comenzó a llamarme e iba a congregarme, a reunirme, y mis amigos me decían, ¿a dónde vas? Y yo le decía, voy al culto. Y entonces se reían de mí y me decían, ¿al culto? ¿Que estás haciendo culturismo? ¿Te va a poner bien? No entendían esa palabra. Yo creo que muchos, quizás, incluso siendo cristianos, no entendamos realmente la profundidad de lo que significa el culto. Y el título del mensaje en esta mañana es el culto. El culto, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que significa culto. Por eso te voy a pedir que vengas conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12 en adelante, habla de los deberes cristianos, y dice Romanos 12, 1 y 2, dice la palabra de Dios, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro, ¿lo puedes decir conmigo? Culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, nos vamos a centrar desde el principio en el versículo 1, Romanos 12, 1.
Te lo voy a leer en otras versiones, otras traducciones también. Hay traducciones que son más literales de la Biblia, del Nuevo Testamento, y otras que se les llama más dinámicas. Las literales a mí son las que me gustan. Las dinámicas son las que tengo que decir para que algunos jóvenes puedan entender lo que oyen. Porque un Reina Valera quizás tú no la entiendes. Hay un teólogo español que se llama Carballosa, me encanta cómo define la versión Reina y Valera, dice que es la reina de las versiones. Creo que prácticamente todos nos hemos criado y hemos crecido, ¿verdad?, cristianos, estoy hablando desde el punto de vista cristiano, con la versión Reina Valera 1960, ¿verdad? Luego dicen que la Biblia de las Américas es una versión, una traducción muy literal. Se usaron otros manuscritos que se hallaron después del Nuevo Testamento, más extensos, mejores, y la traducción Biblia de las Américas se dice que es muy literal. Y luego hay otras versiones, traducciones, Dios habla hoy, el lenguaje de traducción actual, del lenguaje actual, nueva traducción viviente, que son dinámicas. Se busca la esencia de lo que se quiere decir, pero con palabras que nuestros jóvenes o estas generaciones entiendan mejor. Bueno, yo te leo Romanos 12:1 en distintas traducciones para entenderlo un poco más, porque creo que todos los que llevamos años en el Señor hemos leído, escuchado o incluso memorizado que entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios es nuestro culto racional. Y si yo te preguntara, bueno, ¿y cuál es tu culto racional? A lo mejor me miraba y hacía, bueno, y te quedaba un poco como sin saber. Algunos seguramente me dirían, este es el culto racional, lo que Dios me pide. Y otras generaciones más jóvenes pues podrían decir, culto racional, ¿a qué suena eso? Bueno, en otro versículo, otra traducción dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. En otra traducción dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir, ya que Dios es tan bueno conmigo? No ha dicho nuestra hermana Sara, esto muy bueno, esto de gracias, ¿verdad? Que podríamos dar gracias por tantas cosas. ¿Podríamos dar gracias por lo bueno y paciente que es Dios con nosotros? Entonces dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Así es como se le debe adorar. Bien, siguiendo en este punto, en esta línea que tenemos en esta mañana, culto racional. Si yo te pregunto, ¿cuál es el culto racional? ¿Alguien me podría decir culto racional? ¿A qué te suena a ti culto racional? ¿Qué te habla eso? Que reacciona. Bueno, es racional. Racional, bueno, reacciona de alguna manera. ¿Alguien más me podría decir lo que cree que es culto racional? A ver, de uno en uno. Apela a la razón. La verdadera actuación. Auténtico. ¿Qué más han dicho por ahí? Que está haciendo uno lo que realmente sabe que está haciendo, que sabe bien lo que está haciendo. Muy bien, culto racional viene de lógica, Lo racional viene de lo lógico. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, si Dios es tan bueno con nosotros, es lógico, si Dios nos ha dado tanto, es lógico que ahora nosotros vivamos vidas que le agraden y que le honren a Él. ¿Alguien dice amén? ¿Es lógico? ¿Ves cómo el Señor no está en contra de razonar? Pero quiere que razonemos y usemos bien la lógica. Ese es el culto racional. Bien, vamos al primer punto. Vamos a compartir estos dos versículos. El primer punto lo he titulado el verdadero culto, o como ha dicho nuestro hermano Antonio, el culto auténtico. El culto de verdad.
el culto verdadero, el culto auténtico, dicen algunas versiones. Bueno, te tengo que decir que para los griegos de aquel tiempo, para ellos lo que importaba era lo espiritual, el espíritu. El cuerpo, decían en la Grecia antigua, decían que el cuerpo era como una prisión en la que estábamos dentro y que el cuerpo era algo despreciable y vergonzoso. Por eso muchos griegos vivían o tenían un dualismo en su vida, porque decían que como el cuerpo era algo despreciable, vergonzoso, malo, que no servía para nada, pues con el cuerpo se podía hacer lo que uno quisiera. Entonces practicaban todo tipo de pecados, de inmoralidad. En los corintios iban a un templo llamado de Afrodita, en los cuales hacían verdaderas orgías y cosas horribles. Pero al mismo tiempo buscaban la filosofía, el pensamiento profundo, y en su interior desarrollaban, ¿verdad? Desarrollaban esa filosofía, ese pensamiento profundo, porque lo importante era lo espiritual. Entonces tenían como ese dualismo o esa doble forma de vivir. Por eso aquí el Señor nos dice a través del apóstol Pablo: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano, si estás conmigo, estás de acuerdo, dice amén. El cristiano sabe que todo nuestro ser pertenece a Dios y que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el cuerpo, como dice la palabra, no es para la fornicación. Dice la palabra de Dios que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella, pero el que se une con Cristo, un espíritu es con Él. Y el cuerpo es para el Señor, porque si Él nos ha comprado, ¿cuántos saben aquí que Cristo le ha comprado con su sangre preciosa? ¿Y tú crees que Cristo solo ha comprado tu alma? ¿Tú crees que Cristo solo ha comprado mi parte espiritual o Él me ha comprado completo? Y dice Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el verdadero culto a Dios, ¿queremos salir hoy aquí? ¿Queremos salir del culto sabiendo lo que es el culto? El verdadero culto a Dios es ofrecerle nuestra vida cotidiana. Para muchos la vida cotidiana es el culto al cuerpo. Yo no digo que está mal ir a un gimnasio, yo no condeno a quien quiera ir a un gimnasio y ponerse en forma y estar bien. La Biblia habla, el apóstol en no sé en qué carta del Nuevo Testamento, de ese duro trato del cuerpo y culto, dice culto voluntario. Dice culto voluntario, de abstenerse de alimentos, de duro trato del cuerpo, de poner al cuerpo bien fino, bien en forma. Pero ¿sabes lo que dice? Que todo eso no tiene fuerza, no tiene poder contra los apetitos de la carne. Ninguna persona, por dejar de comer gambas o jamón o hacer muchas pesas, puede vencer la mentira y la fornicación. ¿Se entiende el contraste de esto, de lo que es luchar contra la carne? Ahora, si tú te cuidas y estás sano, estás fuerte, estás bien, gloria a Dios. Eso está bien. Pero para muchos el culto es el culto al cuerpo. Como ese anuncio que había no hace mucho, que decía, mi cuerpo es mi templo, ¿verdad? Y para muchos el culto es dar gloria o dar, ¿verdad?, admiración a famosos, a futbolistas, a cualquier otro tipo de cosa. Para otros, el arte. Si tú miras hacia atrás, el origen de culto, antes de pertenecer a algo más sagrado, a los dioses, también era al arte, a la filosofía, a la pintura, a la música, y se le da culto a eso. Entonces, el verdadero culto a Dios, estamos hablando especialmente para los cristianos. ¿Cuántos cristianos y cristianas hay aquí? ¿Pueden decir amén? ¿Hay aquí algunos? Bien.
Entonces, el verdadero culto a Dios es ofrecerle nuestra vida cotidiana. A ver, nosotros podemos decir, como hemos dicho al principio, voy a la iglesia somos nosotros, somos las personas, no es el local, no es el templo. Pero bueno, nos entendemos cuando decimos voy a la iglesia, se entiende, aunque la iglesia somos nosotros. Bueno, nosotros podemos decir voy a la iglesia a dar culto a Dios. ¿Cuántos han dicho o se han propuesto en su corazón en esta mañana decir voy a la iglesia esta mañana a dar culto a Dios? Amén. Y a mí me enseñaron desde niño, que creo que está bien enseñado, que este culto de por la mañana se componía principalmente de dos partes. Una primera parte es lo que nosotros le damos a Dios, le hemos dado alabanza, adoración, ¿verdad? Hemos orado, hemos cantado, le hemos alabado, por cierto, muy bien, ¿verdad? Damos gracias a Dios por los levitas, los músicos que Dios usa. Amén, ¿está de acuerdo? Pero luego hay otra parte del culto que es lo que Dios nos da a nosotros. Ahora la segunda parte del culto es lo que Dios nos está dando a nosotros por su palabra, lo que necesitamos nosotros. Aleluya, le hemos dado alabanza y adoración a Dios y Él nos da su palabra. Podríamos decir que el culto evangélico cristiano esta mañana aquí se compone principalmente de esas dos partes. Pero el verdadero culto a Dios se extiende mucho más, es mucho más amplio. Ese culto racional es mucho más. Ay, José Manuel, ¿qué me quiere decir? ¿Que el culto en mi vida cotidiana significa que siempre estoy en el culto? Pues en cierta manera podríamos decir que sí. Yo no voy al culto el domingo solamente. Mañana lunes hay culto. Y el martes también. Y tú podrías decirme, pero bueno, es que hay alguna reunión especial, viene un evangelista, hay algún taller de alabanza. ¿Qué culto hay? No, el culto que tienes mañana es cuando vayas a la empresa, cuando vayas al instituto, cuando vayas a la tienda, cuando vayas a la cocina a fregar platos, cuando vayas a cualquier sitio. Lo mismo que decimos hoy, voy a la iglesia a dar culto a Dios, puedo decir, voy a la empresa a dar culto a Dios. Y cuidado, no estamos diciendo con eso que te pares, te pongas de rodillas, te pongas a orar y eso, y entonces, bueno, el trabajo, la adoración, no sé, pero el trabajo lo pierdes. Porque el jefe va a decir, muy bien, está muy bien, que ores, que adores. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una actitud interna, ¿verdad? Que la llevo allí donde voy. El culto no es cumplir una liturgia el domingo y el resto de la semana vivir como me da la gana. ¿Alguien dice amén? Nuestro culto debe ser un sacrificio vivo, dice el apóstol Pablo, un sacrificio vivo y no muerto. Cuando se presentaban en el Antiguo Testamento los holocaustos y sacrificios eran de animales muertos. Pero el Señor quiere que tu vida y la mía sea un sacrificio vivo. ¿Cuántas veces hemos cantado, quiero ser una ofrenda que te agrade, quiero ser una ofrenda de olor fragante? Te pregunto, ¿tú crees que Dios tiene capacidad para oler, para detectar lo que desprende nuestra vida? Piensa en tu vida y la mía como ofrendas. ¿Crees que para Dios tu vida, José Manuel, tú crees que para Dios tu vida es un olor fragante que le agrade a Él, que le honre a Él? ¿Es la entrega de una vida? ¿Es la verdadera adoración? Eso es el culto. El culto, sacrificio vivo. ¿Alguien dice amén hasta ahora? Bien, pues en primer lugar hemos definido brevemente el verdadero culto o el culto auténtico. El culto auténtico. Ahora vamos al segundo punto y es una pregunta. ¿Cuántos quieren dar ese culto que agrada al Señor? Ahora, ¿cómo se consigue ser esa ofrenda aceptable a Dios? ¿Cómo se consigue ser esa ofrenda aceptable a Dios? Bueno, el versículo 2 nos lo enseña. Nos lo enseña el versículo 2. En primer lugar, dice literalmente, no os acomodéis, no os amoldéis, no os conforméis al esquema
de ahí viene la palabra esquema, al sistema de criterios y actitudes de este siglo. Este siglo, este mundo, tiene un sistema de criterios, de valores, de actitudes. Y la palabra de Dios nos dice, no os conforméis, no os amoldéis, no toméis, que dice, la forma de ese esquema del mundo. Ahora bien, déjame decirte y aclararte algunas cosas. Dios no nos está llamando, ¿verdad?, a que yo sea Fray José Manuel y mi esposa Sor Ester. No es eso. No es que yo me vaya a una ermita a vivir, ¿verdad?, a hacer queso y vinos muy ricos y mi esposa a hacer dulce. Oye, que respeto mucho a las monjitas, que mi tía es monja. Y las monjas han orado por mí. Y yo les doy las gracias por eso. No voy con un doble sentido malicioso ni nada de eso. Estamos hablando de que el Señor, cuando quiere que no nos amoldemos, no nos acomodemos a este mundo, no nos está diciendo, mira, aíslate del mundo, vete a vivir solo, vete a una ermita. El otro día vi un reportaje de estos tipos españoles por el mundo y vi Finlandia. Luego estuve hablando con la mujer de Manuel acerca de Finlandia y le preguntaron a una chica española que daba clases de ballet y estaba allí en Finlandia en un paisaje, en un lugar, bueno, que no se veía nada. Le preguntaron, ¿qué es lo que echas de menos? ¿Qué es lo que echas de menos aquí? Y dice, bueno, dice, lo que echo de menos es que aquí no hay gente. No hay nadie. Dice, tú oyes, lo que oyes ahora mismo es lo que se oye. No hay nadie, no hay ruido, solo hay naturaleza, solo hay paisajes. Oye, me dio una tentación de irme a Finlandia. Y te has reído porque a ti también te ha venido esa tentación. Pero ¿sabe una cosa? Donde mejor estamos es en la voluntad de Dios. Aunque sea con gente. Y además tú y yo no íbamos a aguantar el frío ese tampoco. Bien, a ver, ¿a dónde vamos? No amoldarse al esquema del mundo no significa que salgamos del mundo. Cuando Jesucristo ora al Padre en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15, dice así, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mi pastor siempre me enseñaba que la botella puede estar en el mar, pero no el mar en la botella. Y otro pastor me dice, ¿tú te has dado cuenta que el Señor nos sacó del mundo y nos llevó a su redil? Ahora somos su iglesia y nos sacó del mundo. Y yo le dije, sí. Dice, ¿pero tú sabes para qué? Digo, ¿para qué? Dice, nos sacó del mundo para limpiarnos, prepararnos y ahora nos manda al mundo otra vez para que saquemos a otros. Así que cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, es para que alumbremos al mundo, para que podamos testificar a otros que no conocen el Evangelio. ¿Alguien dice amén? Bien, tampoco nos está diciendo, cuando habla de no amoldarnos a este mundo, tampoco nos dice que huyamos de la compañía de los mundanos. Tampoco está diciendo huye de la compañía del incrédulo, huye de la compañía de los que no creen o piensan como tú. Tampoco está diciendo huye de los, ¿verdad?, de los ateos, de los inconversos. No, te lo voy a comprobar y confirmar cuando Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 9 al 11, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Fornicario es relaciones sexuales fuera del matrimonio, desorden. No absolutamente dice con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, dice el apóstol, os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro,
o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Esto es serio, ¿eh? Esto es serio. Yo creo que en muchas ocasiones nosotros queremos ser más bondadosos y benévolos que la Biblia. Pero fíjate la advertencia que da aquí el Señor por medio del apóstol. Aquellos que llamándose hermanos sean fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, dice con el tal ni aun comáis. Pero está haciendo una clara distinción que si queremos ganar a los que no conocen al Señor, si uno es avaro o mentiroso, u odia a su padre, o es rencoroso, o lo que sea, pero no conoce al Señor, yo tengo que tener relación con esta persona y tener cercanía para poder predicarle el Evangelio. ¿Estás de acuerdo o no? Amén. Lo que dice aquí de no amoldarse es que no vivamos conforme al estilo de vida de este mundo, pues estamos en una nueva era, Segunda carta a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo aquí? ¿Puedo ver su mano? ¿Cuántos están en Cristo? ¿Tú estás en Cristo? ¿Hay alguien que está en Cristo? Tú estás en Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un resultado, una consecuencia de estar en Cristo, es que somos nueva creación. Hay un nuevo nacimiento, hay una regeneración por el Espíritu Santo, por la semilla incorruptible de la palabra de Dios, somos renacidos. Ese sueño que muchos dicen, si yo pudiera volver a nacer, es posible en Jesús. Se puede vivir una vida nueva, novedosa, de calidad, que honre a Dios en Cristo. Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Pasaron? Hay que mirar a ver si han pasado. O podríamos decir, están pasando. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es como si Pablo dijera, no tratéis de estar siempre a tono con todas las modas de este mundo, no me refiero ahora a ropa. No seáis camaleones tomando siempre el color del ambiente. Un cristiano se tiene que notar que es distinto. Pero no porque va alardeando de que yo soy cristiano, yo soy mejor. No, cuidado. La palabra de Dios dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y tenemos que ser, como dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo, pero no porque nosotros somos unos luminares por nosotros mismos. Esa luz es una luz reflejada, porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si Jesús está en mí, la luz que puedan ver otros en mí no es mía, es una luz reflejada, prestada. Yo quiero reflejar la luz del Señor. Aleluya. Bien, pues queremos ser ese sacrificio vivo, ese culto racional bien hecho. Y el Señor nos dice, no os amoldéis, no os conforméis, ¿verdad?, al esquema de este mundo. Segundo consejo en este versículo 2 dice, transformaos y renovaos. Y alguno diría, ya quisiera yo transformarme. O alguna esposa me podría decir, si quieres un día ven a mi casa y verás cómo mi marido se transforma. Cuando le digo ciertas cosas. Pero no estamos hablando de transformaciones feas. Estamos hablando de una transformación, una renovación del entendimiento. Aleluya. Hay que decir que este proceso de transformación es continuo. Está en un verbo que yo no me acuerdo cómo se llama, pero es un verbo, Ana, ¿te puedo preguntar? El verbo un proceso que no se ha parado, sino que es continuado día por día. Estamos hablando de un verbo presente continuo, ¿puede ser? Venga, presente continuo. Presente continuo.
hay que decir que es un proceso de presente continuo, de transformación. ¿Y sabes qué palabra usa el apóstol para esta transformación y renovación? Metamorfosis. ¿A quién le suena esa palabra, metamorfosis? ¿Verdad? ¿Y cuántas veces hemos oído del ejemplo del gusanito? ¿Cuántos han tenido gusanos de seda, verdad? Que son gusanos que se meten en el capullo de seda y luego sale decimos una estupenda mariposa, ¿verdad? Yo las veo feísimas, pero bueno, son mariposas. Son mariposas, ¿verdad? Y hay una transformación. Hay otra cosa que se llama, que hace tiempo compartí, que es la ecdisis o metanoia o metamorfosis. La ecdisis es lo que hace la serpiente. Se cambia de piel, pero sigue siendo serpiente. El Señor no quiere que cambiemos exteriormente. Y ahora os voy a decir un ejemplo de metamorfosis. Una persona no tiene el mismo gema. Le he preguntado a las que hay ahí universitarias de letras. Me han dicho que si digo gema no salgo mal del todo. Gema, es que está en griego. El mismo gema de 15 años, una persona de 15 años, que uno que tiene 65 años. Pero sí tiene la misma morfé, que quiere decir la naturaleza esencial. Su naturaleza esencial es la misma, aunque el aspecto por fuera es distinto. ¿Verdad? Una persona con un mono de pintor, ¿tú has visto a Fran vestido de pintor? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Lo has visto luego en una boda? Está guapísimo, ¿verdad? Entonces, pero es la misma persona. Es Fran de pintor, es Fran en la boda. Entonces, ¿qué quiere decirnos el Señor? Que puede cambiar el aspecto exterior, pero sigue siendo la misma persona. Lo que Pablo dice es que tenemos que cambiar no de aspecto, sino de personalidad. Cuidado, no estoy diciendo personalidad que Dios ha dado en su multiforme gracia, ha dado talento, ha dado, potencial a uno de una manera, una gracia distinta a cada uno. Uno es muy responsable, otro es muy simpático, otro es muy agradable, otro es de una manera, otro es de otra. Estamos hablando de ya no vivir dominados por la naturaleza humana en su nivel más bajo, sino dominados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué me domina a mí? ¿Quién me domina a mí? El cristiano es una persona que cambia en su esencia, es decir, ahora no vive una vida egocéntrica, sino cristocéntrica. ¿Te está hablando el Señor de lo que es el culto? Esto es el culto. Este es el culto. Si yo vengo al culto y me creo que es solo cantar unas canciones, escuchar un sermón, irme a mi casa y seguir siendo el mismo o peor, pues no nos estamos enterando. Ahora, si vivimos en nuestro culto racional, por supuesto que el culto de esta mañana no se desecha, es muy importante también. Cuidado, con los extremos que alguien diga, ve, yo lo que tengo que hacer es mi culto racional, mi culto yo con el Señor, que tengo yo todos los días, que tengo yo una oración y una comunión muy bonita yo con el Señor todos los días y no me hace falta ir a la iglesia. Bueno, pues si tú piensas así, ponte a arrancar hojas del Nuevo Testamento porque no te harán falta. Porque Dios habla de la comunión íntima con el Señor y también habla de reunirnos y congregarnos como cuerpo, que es su iglesia. Amén. Entonces, Señor, que seamos equilibrados y entendamos bien las cosas. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Vale. Entonces, solo con una nueva, escucha bien, mentalidad constantemente renovada. ¿Cómo se renueva la mente? ¿Con qué se renueva la mente? Con la palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Podremos discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros en cada circunstancia. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Podríamos decir, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso sería tremendo, ¿verdad? Tener la mente de Cristo. Aleluya. Bueno, vamos a la conclusión. Si predico hoy un poco más largo que el domingo pasado, no te importa, ¿verdad? Además, una hermana me dijo, predica más largo.
Otro día cuando salga alguien me dirá, ¿podías predicar un poquillo más corto? No, pero yo lo entendí que la hermana lo decía porque tiene hambre del Señor, ¿no? Hambre de Dios. Y la conclusión de todo esto, de ofrecer el cuerpo, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es un para. Las cosas estas que estamos diciendo hasta ahora es para un propósito, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren saber y ver en su vida la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es buena? ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios en nuestra vida es agradable y es perfecta? ¿Queremos comprobarla en nuestras vidas? Bueno, esta palabra comprobar o probar o examinar viene de una palabra griega que se llama dokimazo. Anda. Dokimazo. Y vamos a ver un ejemplo de dokimazo, que es comprobar, probar, examinar. ¿No dice la palabra del Señor probar los espíritus para ver si son de Dios? ¿Lo dice o no? ¿No dice la palabra de Dios examinarlo todo y retener lo bueno? ¿Lo dice la Biblia o no? Y para eso necesitamos discernimiento y el uso, ¿verdad?, de los sentidos, ¿verdad?, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchas veces, te pongo un ejemplo que leí de un autor en un comentario bíblico, dice, muchas veces nos podemos encontrar, a ver si te suena esto a ti, en tu vida. Muchas veces nos vamos a encontrar ante dos buenas cosas. ¿Cuál hemos de elegir? Pues cualquiera de nosotros podría decir, la que mejor agrade al Señor. ¿Suena bien esa respuesta? ¿Está bien? ¿Te gusta la respuesta esa o no? La que mejor agrade al Señor. Pero, ¿y si te digo que quizás las dos sean aceptables, sean correctas, incluso legítimas? Incluso bíblicamente no se pueda decir, no está bien. Ejemplos prácticos. El apóstol Pablo dice que cuando la doncella llega a cierta edad, decía en aquellos tiempos, y ve momentos que es necesario o que es ya tiempo de casarse, dice que si se quiere guardar para el Señor, hace bien, pero que si quiere casarse, que no peca por eso, ¿no? También dice que mejor casarse que estarse quemando. ¿Cuántos se están quemando aquí? Digan amén, calla, no digan nada. Mejor casarse que estarse quemando. Bueno, y el apóstol Pablo dice que si se casa, que no está pecando, pero que si se casa, dice, con tal de que sea en el Señor. Claro, para cada persona, según las metas, los propósitos y la aspiración que tú tengas como hijo o hija de Dios, como siervo o sierva de Dios, casarse con tal de que sea en el Señor será muy distinto. Porque alguno dirá, bueno, pues casarse en el Señor es, pues, una muchacha que he visto muy guapa o un chico muy atractivo, yo lo veo que viene a la iglesia, pues ese es. Lleva viniendo a la iglesia, es cristiano, sí, sus padres, tal, cual, en fin, con tal de que sea en el Señor, pues alguno puede poner el listón en que, bueno, pues es cristiano, se bautizó, viene a la iglesia y tal. ¿Alguien podría decirle, estás pecando por casarse? ¿A que no? Pero otro podría decir, oye, yo tengo este llamado de parte del Señor, quiero servirle de esta manera, tengo estas aspiraciones, Dios me está llamando a esto, hay un fuego en mi interior que quiere, y no sé si esta persona, este hombre o esta mujer va a ser el acompañante idóneo para poder servirle. Yo cuando era joven, yo le dije, Señor, con 17, 18 años, quiero servirte. Quiero predicar tu palabra. Y tengo ganas de una novia. Sí, se lo dije así. Digo, y me gustaría tener una novia, si buenamente puede ser.
Y además le dije, y además me gustaría que sea guapa también. Digo, pero sobre todo quiero que sea una persona que también te quiere servir y que si yo un día te sirvo, ella me acompañe en el ministerio. La que hoy es mi esposa, estaba orando en aquel tiempo también, Señor, quiero servirte, dame una persona si tú quieres, yo quiero casarme con un siervo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, yo no estoy hablando que hay niveles que los pastores y sus mujeres se casan de una manera y otros que son cristianos de a pie son de otra manera. Aquí no hay... delante de Dios somos todos iguales en ese sentido. Quiero poner ejemplos para que lo entendamos. ¿Qué significa para ti con tal de que sea en el Señor? ¿Verdad? Con tal de que sea en el Señor. Y es aquí donde el cristiano maduro, espiritual, guiado por el Espíritu Santo, ¿cuántos quieren ser? Mira, esto que estoy describiendo, a ver si no te gustaría poder ser eso. Creyente maduro, ¿quién quiere? ¿Quién quiere ser? Espiritual, guiado por el Espíritu Santo y no por la carne, que discierne y escoge lo mejor, lo más honroso para la gloria de Dios y lo más beneficioso para el prójimo, sin tener en cuenta sus intereses privados y personales. Entonces nos veremos en situaciones incluso de máxima y alta presión, en la que nos veremos en una encrucijada de caminos, de decisiones, de tener que elegir, o presionados por aquí, por allá, por circunstancias, por personas, por situaciones, por motivos diversos, en los que tenemos que, Señor, si escojo por aquí y si escojo por allí, y esto parece bíblico, pero esto también, entonces, ¿cuál es? Y entonces necesitamos ese culto racional, ese culto con el Señor, esa adoración verdadera, ese culto auténtico, ese culto verdadero, esa renovación, ¿verdad?, del entendimiento, ese desarrollo del discernimiento en nuestra vida, para que dentro de dos cosas buenas o aceptables podamos escoger la mejor. Y yo no te estoy diciendo esto porque yo lo he alcanzado y lo he conseguido siempre. Seguramente que tú y yo hemos fracasado, hemos acertado y ahí vamos aprendiendo. Pero lo importante es que queremos aprender. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, esto es el culto. Yo te quería compartir acerca del culto, porque muchas veces decimos, vamos al culto. Y a veces he pensado, bueno, ¿y tendremos claro lo que significa el culto? Bueno, lo que hemos hecho esta mañana es parte también del culto, pero no es solo esto, el culto. El culto es mucho más. Aleluya. Puesto de pie, por favor. Vamos a orar, nos vamos a despedir en oración. Eterno Padre, te damos gracias por la luz, el consejo de tu palabra que alumbra nuestro entendimiento, pero también no solo queremos pedirte como iglesia que alumbre nuestro entendimiento, que nos des luz, sino que nos des el poder de tu Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Señor, como dijo tu siervo Pablo, que él había hecho incluso más que ninguno de todos los apóstoles, pero dijo, no yo, sino la gracia, el poder, la fuerza de Dios que actúa poderosamente en mí. Señor, que podamos gloriarnos, si nos gloriamos, que sea en la cruz de Cristo y en conocerte. Señor, en esta mañana queremos decirte que queremos ser una iglesia que vive el culto como tú quieres. Señor, en esa situación familiar, en esa relación, en esa circunstancia, en ese trabajo, en ese tiempo de vacaciones, lo que sea, cuando voy a este lugar o voy al otro, cuando voy al culto con mis hermanos o cuando estoy solo. Señor, ayúdanos. Queremos atender a este llamado. Tu siervo Pablo dijo, os ruego, os ruego. Si el apóstol Pablo dijo, os ruego, por la misericordia de Dios, ¿qué os puedo decir yo? Pues que yo estoy con vosotros en el mismo plano, escuchando estas palabras, que el Señor nos dice a través de su siervo Pablo, os ruego, por la misericordia de Dios, tanto que Él ha dado, lo ha dado todo, no escatimó ni a su propio Hijo,
Si Él nos dio todo, hasta su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él nos ha dado todo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago, dile, Señor, te lo debo a ti. Te lo debo a ti, Señor. Y como tú te has ofrecido por mí, ahora, Señor, no para pagar la salvación, no para ganarme tu amor, no estamos hablando de eso. La salvación nadie la puede pagar, el amor de Dios no se compra. Pero, Señor, queremos vivir agradecidos. Y queremos, con nuestras vidas, honrarte. Que tú puedas complacerte en nuestras vidas, con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a hacer ese sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional, nuestro culto diario, el culto de nuestra vida. Señor, tu iglesia te lo pide, que nos ayude. Queremos hacerlo. Queremos darte ese tipo de culto que solo tú mereces. Y a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.